invitación y por estar en este foro donde veo tantos amigos que hacía algunos años que no venía, otros un poquito menos, ¿no? Bueno, me han pedido los organizadores que les hable de un tema que es la información para vulnerables. Así uno, a priori, superficialmente podría pensar, y dice, bueno, pues eso es un oxímoron, porque en fin, si es vulnerable, pues probablemente es porque uno está pensando que el paciente es incapaz de otorgar el consentimiento informado, entonces, ¿qué información se le va a dar? Pues yo espero que al final de la charla pues haya una comprensión un poquito más profunda de lo que es este tema de la vulnerabilidad y cómo, en efecto, no solamente se puede, sino que se debe informar a pacientes que tengan limitación en su capacidad para otorgar el consentimiento informado. Entonces, la charla yo la voy a estructurar en 3 partes. En primer lugar, voy a dedicarle un poquito de tiempo a indagar en este concepto de la vulnerabilidad y voy a revisar cuál es la respuesta bioética ante la vulnerabilidad y cómo ha cambiado esto con el paso del tiempo. En segundo lugar, voy a tratar aspectos que tienen que ver con la información a sujetos vulnerables. Sobre el fondo, casi no voy a decir nada porque el doctor Madalena ha indagado sobre o ha introducido elementos que yo también iba a abordar y me va a simplificar ahí la tarea. Y me voy a centrar más en la forma, y finalmente también haré algunas propuestas para la discusión. Bueno, la vulnerabilidad en bioética se utilizan 2 conceptos que son distintos, que tienen matices distintos. Habría un tipo de vulnerabilidad que, en fin, se le suele llamar vulnerabilidad antropológica, que todos compartiríamos y que tiene que ver con la conciencia de nuestra fragilidad, de nuestra finitud. Bueno, en fin, esto se ha consagrado incluso como uno de los principios europeos de la bioética, en esta declaración de principios bioéticos, y obviamente tiene mucha importancia. Pero quizá no es este el concepto que nos interesa de una manera operativa y que de alguna manera se ha manejado mucho en ética de la investigación. En ética de la investigación solemos utilizar más el concepto de vulnerabilidad social, porque esto permite distinguir determinado tipo de grupos sociales que podrían ser más propensos hacia una explotación dentro de la investigación, que es a lo que apunta realmente el concepto de vulnerabilidad social, como digo. Sería la condición específica de algunos grupos o personas o grupos sociales que por diferentes factores biológicos, patológicos, sociales, culturales, económicos, sanitarios, podrían estar expuestos a un mayor riesgo de abuso y explotación. ¿Quiénes son, por tanto, las personas o grupos vulnerables? Bueno, prácticamente todo el mundo está de acuerdo, también la legislación, identificar claramente, por ejemplo, a los menores de edad y a los incapaces o declarados incapaces de otorgar el consentimiento, ¿no? También aquellas personas que se exponen a un mayor riesgo, como por ejemplo las mujeres embarazadas. Como digo, la legislación contempla estos supuestos y da desarrollos específicos sobre cómo se tiene que proceder en estas circunstancias. Donde ya hay una zona más gris y que esto queda a la interpretación de los comités de ética de investigación, es aquellos grupos que están en una situación de desequilibrio, en fin, que puede propiciar el abuso. Por ejemplo, personas institucionalizadas, personas que tienen una relación de dependencia con el promotor o con el investigador, minorías raciales, pacientes muy enfermos. ¿Son los pacientes muy enfermos grupos vulnerables o no lo son? Los pacientes con enfermedades raras. Yo que he trabajado durante bastantes años en la parte de la ética de la investigación de enfermedades raras, me he encontrado con personas donde a la vista está que son personas vulnerables, expuestas a que sean fácilmente convencidas de que deben exponerse a riesgos relevantes. En fin, los pobres, los que están en una situación económica difícil. Bueno, esto no está, por supuesto, legislado y tienen que ser interpretación de los comités de ética de investigación. Bueno, la respuesta bioética ante la vulnerabilidad ha sido muy clara. Los sujetos o grupos vulnerables tienen que ser protegidos de una manera especial. La especial protección es la respuesta que desde el principio dio el informe Belmont a los grupos vulnerables. Por ejemplo, lo definía en varios apartados del informe Belmont de este modo. El respeto por el inmaduro y el incapacitado puede requerir protegerlos hasta que alcancen la madurez o mientras estén incapacitados, de que puede haber situaciones transitorias. Algunas personas necesitan una protección adicional, aún hasta el punto de excluirlas de actividades que puedan lesionarlas
Otras requieren poca protección más allá de asegurarse que emprenden las actividades libremente y con conocimiento de las posibles consecuencias adversas. El grado de protección debiera depender del riesgo de daño y de la probabilidad del beneficio. Esto es lo que decía el informe Belmont, y añadía que la justicia social exige que se haga una distinción entre las clases de sujetos que deben y que no deben participar en alguna clase particular de investigación. En fin, y da una serie de ejemplos que no voy a leer. La interpretación que se hizo del informe Belmont, por lo menos en las primeras etapas, fue la más radical de todas. Y es, en fin, en parte aludía el informe Belmont a esto. Y es excluir de la investigación a cualquier persona o grupo que pudiera considerarse vulnerable. Bueno, esto dio lugar a situaciones claramente injustas, que fueron denunciadas a lo largo de la década de los 80, por ejemplo, y más recientemente. Los dos ejemplos que pongo ahí son los más probablemente claros respecto a esta situación. La investigación en presos. Los presos fueron excluidos de las primeras investigaciones que se empezaron a hacer en SIDA, por ejemplo, y se organizaron para poder reclamar que ellos también querían ser sujetos de ensayos clínicos, cuando la única alternativa de tratamiento que se ofrecía precisamente estaba dentro del ensayo clínico. Y finalmente, pues quizá el caso también más paradigmático es la investigación clínica pediátrica, donde todavía hoy la gran mayoría de los medicamentos que se utilizan en la práctica en niños no están autorizados para su uso en ellos. Y esto se debe a que los niños han sido excluidos sistemáticamente de todas las investigaciones. En fin, esto ha sido la interpretación más radical de la especial protección, que ha dado lugar a una situación radicalmente injusta, que obviamente es necesario corregir. Es decir, la especial protección no debe ser interpretada como una nueva forma de paternalismo, en fin, y volver atrás en esta idea. Hay otra forma de entender la vulnerabilidad. Esa otra forma de entender la vulnerabilidad es, por supuesto, poner límites. Es obvio. Es decir, no se puede. Los límites tienen que ser superiores, mayores, más elevados que en los grupos no vulnerables. Esos límites vienen determinados por los principios de no maleficencia, es decir, nivel de riesgo y beneficios potenciales, y por el principio de justicia, la selección equitativa. Si una investigación puede hacerse igualmente bien en un grupo no vulnerable, pues no hay que recurrir a grupos vulnerables. O si de la investigación no se van a derivar ventajas o beneficios específicos o un conocimiento específico de ese grupo vulnerable, pues no debe ser utilizado el grupo vulnerable. Bueno, este aspecto no lo voy a tocar más, tenía alguna diapositiva, pero voy a pasar. Espero que más o menos se entienda esto adecuadamente. El segundo punto, la segunda pata sobre la que se apoyaría esta forma nueva de entender la vulnerabilidad, es el de empoderar a las personas vulnerables y o sus representantes. Ahora describiré en qué consistiría esto. Y, en fin, finalmente ejercer un control independiente sobre todo el proceso, ser más proactivos en conocer cómo realmente se está produciendo este proceso de consentimiento informado. En fin, el empoderamiento consistiría en potenciar las capacidades de las personas para que puedan tomar sus propias decisiones, o por lo menos que puedan contribuir al proceso de decisión. ¿De quiénes? De las personas vulnerables y o de las personas que representen a las personas vulnerables. ¿Y esto cómo se haría? Pues en teoría es fácil. El problema es trasladar esto luego a la práctica, ¿no? Que es reforzar la actuación de los tres elementos que constituyen el consentimiento informado. Reforzar la información, haciendo que el proceso de información esté adaptado a la capacidad de la persona. En este sentido me apunto a lo que antes comentaba el doctor Magdalena, hacer una evaluación de la capacidad. Ahora hay instrumentos relativamente rápidos que permiten identificar las personas, en fin, que no van a poder dar con garantías un consentimiento informado. Reforzar la comprensión, estableciendo mecanismos que permitan comprobar si efectivamente se ha comprendido o no. Y finalmente, reforzar los aspectos que tienen que ver con el otorgamiento libre y voluntario del consentimiento, evitando posibles influencias. Bueno, nuestra normativa, es decir, vivimos en un país donde quizá de lo poco que no nos faltan muchas cosas. Pero una cosa que no nos falta, para bien
o para mal, es normativa, es regulación. Yo creo que eso ya a todos nos suena, ¿no? Bueno, pues nuestra normativa, en este caso para bien, pues tiene establecido con claridad que, por ejemplo, en fin, las personas incapacitadas o los menores tienen que participar en la medida de lo posible y en función de su edad y capacidad en la toma de decisiones a lo largo del proceso de investigación, es decir, que no se excluyen en absoluto. Con lo cual, nuestra normativa está instalada en el concepto moderno de especial protección que decíamos anteriormente, ¿no? No solamente la Ley de Investigación Biomédica, que es más moderna, también el Real Decreto de Ensayos Clínicos alude en varias ocasiones a que tanto el menor como el paciente incapacitado o con una capacidad limitada deban participar en el proceso de toma de decisiones. No voy a entrar en el detalle de la normativa, ¿no? Bueno, un concepto más, si se quiere, moderno, que según yo he visto no parece que esté o que figure como tal en nuestra legislación, pero quizá algún jurista que hay en la sala me lo pueda ratificar o corregir, pero en fin, yo no lo he visto contemplado, definido por lo menos como tal, es la idea del asentimiento. Bueno, a lo mejor un menor de edad, en fin, un niño de 7, 8 o 9 años, obviamente no está obligado a dar el consentimiento ni hay obligación por parte del investigador de solicitárselo, pero sí le puede solicitar lo que se denomina el asentimiento. El asentimiento no es simplemente una declaración de decir, bueno, en fin, no presento objeciones a participar en la investigación, sino que se pide que sea un poco más. Se pide que sea el acuerdo afirmativo del niño para participar en la investigación y no la mera falta de objeciones. En fin, aunque no existe claridad al respecto, se considera que el asentimiento debería ser obligatorio para niños de 7 años o de más edad. Pero incluso, en fin, con niños menores, pues a lo mejor también se podría llegar a plantear. Bueno, en ese sentido, la información en sujetos vulnerables tendría que tener dos aspectos, el fondo y la forma. ¿De qué se debe informar y cómo se debe informar? Insisto que en el fondo no voy a entrar porque nuestra legislación es clara sobre qué elementos tiene que contener. En fin, lo que a lo mejor deberíamos preguntarnos es si ha sido satisfactorio el resultado. A la luz de los datos que ha presentado el doctor Magdalena, pues diríamos que no. O sea, vivimos una situación donde el consentimiento informado o la información que se da a los sujetos, pues deberíamos decir que no es satisfactoria. En el Hospital Príncipe de Asturias hemos hecho un análisis similar. En fin, los datos son pues muy claros, ¿no? En los últimos 15 años las hojas de información se han multiplicado por 4 en el número de páginas y en 8 en densidad, es decir, el número de palabras totales que contiene la hoja de información. Evidentemente la situación es lamentable en este sentido. No somos un país peculiar en esto, es decir, todos los países se están haciendo la misma pregunta, ¿dónde vamos con esta dinámica de ir creciendo las hojas de información? En fin, cuando esto lo trasladamos al, por ejemplo, el problema del asentimiento en los niños, pues claro, la cosa ya es todavía más compleja. En este estudio publicado en Pediatrics, pues se vio que la mayoría de los niños a los que se les pedía el asentimiento ni comprendían ni se consideraban que estaban participando en el proceso de toma de decisiones, ¿no? Bueno, la cosa que nos podíamos preguntar es si, mejorando la forma como se suministra la información, pudiéramos solventar en parte este problema. Y aquí agradezco a Roche que me haya pasado alguna información al respecto de algún ensayo clínico que tienen en marcha, donde junto con la hoja de información presentan tarjetas, pictogramas, donde, por ejemplo, al niño en la primera de la izquierda superior se le explica en qué consiste el proceso de asignación de los pacientes de una manera que el sujeto no conoce dónde va a ser asignado, ¿no? Entonces describe ahí esa especie como de laberinto donde cada uno sabe al final del proceso qué tratamiento va a recibir. O, por ejemplo, en el de la derecha superior, cómo la investigación es una empresa solidaria, en el que es una empresa colectiva, que no depende que no está solo de alguna manera, ¿no? O cómo, por ejemplo, en el laberinto de abajo uno puede retirarse antes de llegar al final. O cómo de la investigación se parte de la idea de que no conocemos cuál es el resultado de la investigación, pero a medida que vamos dando pasos se va configurando una cierta idea, en fin, y va tomando forma
la duda científica que se trata de resolver. Bueno, se pueden incorporar imágenes, se puede mejorar las hojas de información. Esta es una iniciativa que se debe a Pilar Nicolás y a María José Calasanz, que idearon esta forma, por ejemplo, de proporcionar información para niños de menos de 14 años a los cuales se les iba a pedir muestras biológicas para un biobanco. Y les invito a que lo consulten en esa página del Instituto Roche, en un libro que se ha editado y en el que algunos de los que están en esta sala participamos en su elaboración. Bueno, en fin, se puede mejorar la información. ¿Tiene esta mejoría en la información resultados prácticos? Pues, por ejemplo, en este estudio en el que se compara una forma de darle información estándar o una forma modificada acompañando, por ejemplo, de figuras, pictogramas, bueno, pues se puede observar cómo en todos los ítems la modificada respecto a la estándar mejora en la comprensión de lo que se está dando en todos los aspectos, ¿no? En fin, además de esto, se puede tratar de mejorar el formato en el que va el mensaje. No solamente ya no depositar tanto en el texto, sino que confiar más en las imágenes el mensaje, sino también que los medios multimedia, que hoy día estamos muy acostumbrados a vivirlo, sobre todo las nuevas generaciones, pueden ayudar a utilizar o a servir de vehículo informativo. Bueno, en este estudio que se realizó en pacientes con esquizofrenia, se puede ver en la parte inferior cómo la forma rutinaria del consentimiento respecto a la forma multimedia consigue más de 20 puntos en los diferentes ítems de comprensión respecto a la forma tradicional textual. Bueno, finalmente quería concluir diciendo lo siguiente. En fin, esto ha sido analizado y estudiado a través de ensayos clínicos, especialmente en Estados Unidos. Yo he visto que en España hay muy poca investigación a este respecto y deberíamos animarnos a hacer más investigación, es decir, comparar diferentes vehículos informativos y ver cuál es su rendimiento. Bueno, en el año 2004 se publicó este metaanálisis, que era una revisión sistemática de ensayos clínicos que comparaban diferentes intervenciones. La conclusión es que la mejoría era muy pequeña y que la mayor parte de las mejorías que se habían alcanzado eran en aquellas intervenciones en las que hacían algo elementalísimo. A lo mejor no es tan importante ni las imágenes, ni la multimedia, ni nada de esto, y lo más elemental es que la comprobación de la comprensión y el refuerzo de aquellas áreas que no se hayan comprendido era lo que resultaba más efectivo, ¿no? En fin, lo del control independiente, a lo que yo me refiero, y en fin, esto es un dato que puede ser interesante para ponerlo en línea con la discusión que antes se tenía, con la evaluación centralizada de los ensayos clínicos. Hay una figura ética que no tiene traslación en el ámbito jurídico, pero que puede ser relevante para ensayos clínicos complejos, especialmente en pediatría, que es lo que se denomina el auditor de consentimiento, la persona que comprueba que efectivamente el proceso de consentimiento informado se está produciendo adecuadamente, ¿no? Bueno, esto difícilmente puede hacerlo un comité centralizado de ética de investigación. Tendrá que confiar en los comités locales o en personas que localmente puedan realizar esta cuestión. Iciar comentaba un poco este elemento y yo me sumo a lo que ella ha dicho. Propuestas. Es necesario clarificar la normativa un poquito sobre el contenido de la hoja de información. La normativa dice que debe proporcionarse información relevante, pero ¿qué es la información relevante? ¿Y qué no lo es? O sea, de esas 10, 12 hojas o páginas, de esas 3.000, 5.000 palabras, ¿qué es relevante y qué no? Definir la figura del asentimiento, si es que no lo está, que yo creo que no lo está. Yo instauraría la figura del auditor de consentimiento y daría un papel ahí importante a los comités locales de ética. Creo que se deben ensayar otros instrumentos distintos al texto para comunicar la información. Se deben explorar también otros medios distintos al papel, como pueden ser los medios audiovisuales. Se deben tratar de instaurar medidas de comprensión de la información sistemáticas en todas las hojas de información y se debe educar a los investigadores, y en esto, en fin, creo que coincidimos todos en que el consentimiento informado es un proceso y no un mero acto, ¿no? Y con esto concluyo. Me parece que te roba un poquito de tiempo, ¿no?